En este vídeo vamos a ver cómo cortar la tela para coser la falda a partir del patrón de falda base que hemos hecho en el vídeo anterior. En primer lugar he doblado la tela, como veis aquí, uniendo los dos orillos de la tela, que son estas bandas blancas que hay en los extremos. No siempre aparece una banda blanca en la tela, sino que hay una zona que, como veis aquí, que es ligeramente distinta al resto de la tela, o se ven unas pequeñas perforaciones. Sería el borde. Ponemos en contacto los dos y ahora vamos a colocar el patrón. Este patrón que hemos confeccionado en el vídeo anterior nos sirve para hacer tanto el delantero de la falda como la parte posterior. El delantero lo tenemos que colocar, como veis, la dirección del hilo es esta, es paralela al orillo de la tela. Esta sería la dirección del hilo de la tela y esta dirección transversal sería lo que llamamos urdimbre. Bueno, pues el patrón va a ir paralelo a esa dirección del hilo. Esta parte de aquí, que está recta completamente, aquí veis que el patrón hace la curva de la cadera, pues en esta zona recta, el delantero, tiene que ir pegada a la doblez que hemos hecho. Vamos a colocar aquí y fijamos con alfileres. Una vez colocado, tenemos que medir la distancia desde esta línea que tiene el patrón marcada al orillo para ver si el patrón está bien colocado. No queremos que esté torcido porque si no saldría mal la falda, queremos que esté recto, entonces tenemos que asegurarnos de que está completamente paralelo todo el tiempo al orillo de la tela. Colocamos aquí, fijamos con alfileres y vamos con un carboncillo o un jabón de sastre a marcar todo el contorno, por aquí, que sería el contorno de la costura. Bueno, aquí podéis ver cómo he marcado el contorno de la costura, o sea, el contorno del patrón, perdón, va a ser la marca de la costura. Es esta línea continua que he marcado aquí. Además, con el metro he medido desde este margen, desde esta línea de costura, he medido 2 centímetros. Cuando corte la tela voy a cortar por esta otra línea discontinua que está a 2 centímetros de la línea de costura y es lo que nos va a dejar el margen de costura. Por si acaso el patrón, bueno, si la falda nos quedara estrecha, pues tendríamos este margen para poder agrandar un poco y si no, pues sería el margen de costura que queda habitualmente. Este margen va por esta zona, también por arriba. La pinza igualmente la he marcado, como veis, con línea continua, ¿vale? Quedaría hasta aquí, hasta el lomo. Ahora voy a despegar este patrón y lo voy a utilizar otra vez para hacer la parte posterior de la falda. Para cortar la parte posterior de la falda, ahora he movido el patrón a la izquierda de la tela y tengo que dejar márgenes de costura en todo el contorno del patrón, tanto en este lado, que para el delantero no hacía falta, como en este de aquí. En el delantero esta parte sería la parte central que iría en línea con el ombligo y ahí no hay costura, por eso iba justo en la doblez, pero en la parte posterior esta zona va a ser donde va a estar la cremallera, por tanto hay que dejar también margen de costura. Vale, entonces igual que en el caso anterior voy a marcar todo el contorno con mi carboncillo y voy a dejar 2 centímetros de margen de costura. Una vez que hemos trazado el patrón en la tela, ahora tenemos que, en primer lugar, fijar las dos telas con alfileres, como he marcado yo aquí, y ahora cortar, pero no por aquí por donde va el patrón, sino por el margen de costura, ¿vale? Que sería esta línea discontinua que hemos marcado a 2 centímetros de esta otra línea de costura. Cortamos por aquí, el corte va por aquí recto, ¿vale? La pinza quedaría sin recortar. Me he olvidado deciros que en el bajo de la falda no hay que dejar 2 centímetros sino 4, sería más ancho para poder bueno, pues hacer el bajo de la falda, ¿vale? O sea que en lugar de 2, 4. Una vez que habéis cortado el patrón, la tela, como os había dicho, dejando los 2 centímetros de margen de costura y 4 centímetros abajo en el bajo de la falda,
tenemos que marcar las líneas de costura que aquí hemos marcado con el lápiz para tela. En este lado, como veis, están sin marcar. Para marcarlas por los dos lados voy a hacer hilos flojos, que es lo siguiente. Doy una puntada, a ver si se ve bien, doy una puntada normal, más o menos larguitas, esto es para marcar, o sea que no tiene que ser muy pequeña. Entonces la primera puntada la dejo apretada, como veis aquí, una puntada normal, pero la siguiente la voy a dejar así suelta, ¿vale? Por eso llamamos hilos flojos. Dejo una apretada, como veis aquí, y otra suelta, ¿vale? Como veis aquí, una apretada, otra suelta. Y así voy haciendo todo el recorrido por las líneas de costura, ¿vale? Iría por aquí, por la pinza, todo alrededor. Esto ya lo he hecho yo en la otra parte, parte del patrón, que sería la parte posterior de la falda, ¿veis? Aquí ya estaría todo cosido con hilos flojos. Ahora ya sí puedo quitar los alfileres y ahora lo que voy a hacer es separar las dos telas. Como el hilo estaba suelto, pues hay holgura para separar, ¿veis? Y ahora estos hilos que quedan así flojos entre las dos telas los corto, con cuidado de no cortar la tela. Voy haciendo todo este proceso por todas las líneas de costura, así, con cuidado de no marcar la tela. Y ahora ya tengo marcado, una vez que lo haya cortado todo, tengo marcado el patrón por los dos lados, por este con la línea de lápiz para tela que había marcado y con los hilos, y por este lado, ¿veis?, con los hilos. Una vez marcados todas las líneas de costura con hilos flojos, como veis aquí, ahora vamos a unir las piezas del patrón delantero y de la parte posterior mediante un hilván hecho a mano. La primera parte que he hilvanado ha sido en el trasero de la falda, esta costura de aquí donde va a ir la cremallera, ¿vale? Sería la parte posterior. Le voy a poner esta cremallera, he medido hasta donde llega la cremallera, que llega hasta aquí, y 2 centímetros por encima, marcado con este alfiler, pues desde ahí hacia abajo he hilvanado, ¿vale? A continuación voy a unir mediante hilvanes las pinzas. Para ello primero voy a fijar con alfileres. Se trata de unir las dos líneas, estas dos líneas que veis, con alfileres y después hilvanar. Para ello también uno estas líneas de cintura, ¿vale? Os podéis ayudar con los alfileres para saber dónde está más o menos. Esto vendría por aquí. ¿Veis? Comprobáis que más o menos coincida. Si no coincide, pues tenéis que mover un poco, ¿vale? Y vais fijando con alfileres las líneas de costura de la pinza, ¿vale? Así haremos con las 4 pinzas. Y ahora voy a hilvanar por aquí. Aquí mi hilo ya preparado. Para hilvanar y para hacer los hilos flojos conviene utilizar un hilo para hilvanar que es 100% algodón, porque el hilo normal que se utiliza para coser suele ser de poliéster y resbala más. Nos interesa este hilo de algodón para que se quede, los hilos flojos sobre todo se queden en la tela y no se muevan. Tengo que hilvanar no hasta este punto de la cintura, sino toda la tela, ¿vale? Para que se quede la pinza bien fija.
aquí como veis. Aquí estaría ya una pinza, como veis aquí, hilvanada. Voy a hacer lo mismo con las otras 3 pinzas que una vez que habéis hilvanado las 4 pinzas, como veis aquí, que ya estarían hilvanadas, y la costura posterior de la falda, dejando el hueco como os había comentado para la cremallera, vamos a unir el delantero, que sería este, con las pinzas hilvanadas, ¿veis? Y la parte posterior. Procede de la siguiente forma: encaro los derechos, ¿veis? Aquí, derecho con derecho, y ahora se trata de fijar con alfileres estos márgenes de los costados e hilvanar, ¿vale? Para eso os vais a ayudar con las marcas de hilos flojos que habíamos hecho al principio. Fijáis con alfileres también, ¿vale? Vais fijando con alfileres toda la costura y después hilvanáis los costados. Ya estaría por aquí. Marcáis y hacéis un hilván también a mano por los 2 costados. Bueno, una vez hilvanada la falda, que he unido los márgenes, los costados y también la parte posterior, la costura posterior, le voy a dar la vuelta. Ya estaría mi falda, como veis, hilvanada. Y ahora viene una parte que a mí me resulta muy emocionante y que es, ¿veis? Aquí ya se ve pues las 2 piezas unidas, ya va teniendo forma de falda. Ahora lo que tenéis que hacer es probaros la falda, ajustar el patrón a vuestro cuerpo. Es posible que tengáis que cogerle de cintura o quizás sacarle un poco, y una vez que está todo perfecto, pues ya coseríamos las costuras a la máquina. Una vez que os habéis probado la falda hilvanada y habéis comprobado que está correctamente, vamos a coser la falda a la máquina. En primer lugar, he cosido las pinzas, como veis aquí, que os decía que tenéis que coser hasta el final de la falda, ¿vale? Para que esté toda la pinza cosida hasta la cintura, como está aquí. Antes de coser es recomendable que quitéis los hilos flojos. Por ejemplo, en esta costura veis que tengo el hilván y además tengo estos hilos que están sueltos, que son los hilos flojos. Conviene que los quitéis primero, ¿vale? Para que no se enreden demasiado después, que después de coser nos va a costar más quitarlos. Una vez que habéis quitado, vamos a coser a la máquina desde la cintura hacia el bajo del pantalón, excepto las pinzas, que normalmente las voy a coser al revés. Conviene también utilizar una puntada más o menos larga, por si acaso tenéis que descoser, nos costará menos si la puntada es larga. Si es muy finita, descoser es más difícil. Una vez que habéis cosido todas las costuras, ahora lo que vamos a hacer es sobrehilar. En cada costura igualmente vamos a coger cada parte de la tela y vamos a colocar el prensatelas justo en el borde, como veis aquí. Vamos a seleccionar la punta en zigzag y vamos a ir pasando una punta en zigzag por todas las costuras. Esto es para evitar que la tela se deshilache. Bueno, aquí podéis ver cómo he sobrehilado ya la tela, ¿veis? Aquí en las costuras he sobrehilado por separado, ¿vale? O sea, cada tela por separado para poder ahora planchar la costura abierta. Hay algunas personas que sobrehilan la costura, las 2 telas juntas, pero yo prefiero hacerlo así. También he sobrehilado el bajo de la falda, como veis aquí,
¿vale? Pero la cintura no hace falta sobrehilar, porque como vamos a ir, esta sería la cintura, aquí, esta costura de aquí, no es sobrehilado. Como ahí vamos a colocar la cintura, pues no hay peligro en que se deshaga la tela por ahí. Ahora solo faltaría poner la cintura, primero la cremallera, la cintura y coser el bajo. Pero antes de eso vamos a planchar las costuras bien y a quitar todos los hilos que sobran, pues del hilván, los hilos flojos y demás. Esto es lo primero que vamos a hacer, quitar los hilos, y después en el siguiente paso os enseño cómo planchar las costuras.